El agua helada del río Sombra le arrancó un jadeo contenido a Leo. No era el frío lo que le había paralizado el pulso en la garganta, sino la visión que se desarrollaba 20 metros río abajo, en un remanso de aguas turquesas iluminado por la débil luz de dos lunas. Tres figuras se movían con una gracia que no era de este mundo. Sus pieles emitían un suave brillo bioluminiscente, cambiando de tono con cada risa ahogada que el viento le traía, del azul eléctrico al violeta profundo, luego a un dorado cálido. Eran altas, esbeltas, con articulaciones ligeramente más largas de lo humano. Una se sumergió, y cuando emergió, el agua resbaló por una cabellera que no eran cabellos, sino finos filamentos de luz líquida, como tentáculos de medusa hechos de constelaciones. Otra extendió un brazo, y la piel de su antebrazo se desplegó en una membrana delicada y translúcida, atrapando la luz lunar como un ala de cristal. Eran alienígenas, innegablemente, hermosamente alienígenas. Y una de ellas, la que tenía los filamentos de luz del color de una nebulosa rosa, había girado la cabeza. Sus ojos, grandes y completamente negros como obsidiana pulida, se encontraron con los de Leo, oculto entre los helechos carmesí. El tiempo se detuvo. El brillo de su piel parpadeó en un rojo alarmante. Leo dio un paso atrás, tropezó con una raíz y el crujido secó la garganta del bosque. Las tres figuras se congelaron. 6 ojos negros lo miraron fijamente. El aire, cargado de humedad y el aroma dulzón de las flores nocturnas, se volvió de una densidad insoportable. Leo supo, con una certeza visceral, que su retiro soñado, su nuevo comienzo en este remoto mundo fronterizo, había terminado antes de empezar. Y que, en ese silencio cargado de terror y belleza, su vida humana, simple y predecible, se había quebrado para siempre. 3 meses antes, Leo Mercer estaba atrapado en una caja de cristal y acero en la ciudad anillo de Kepler 22b. Su vida era un gris eficiente, un trabajo como cartógrafo de sistemas para la Corporación de Asentamientos, una microhabitación con vista a un ducto de ventilación y un silencio personal tan profundo que a veces escuchaba el zumbido de su propio sistema nervioso. El accidente en el cinturón de asteroides que se había llevado a su hermana, el Lara, 5 años atrás, había dejado en él un vacío que el bullicio de la colonia solo amplificaba. Necesitaba cielo abierto, aire no reciclado, un silencio que no fuera vacío, sino plenitud. Por eso, cuando vio el listado, supo que era suyo. Una vieja casa de campo bioclimática, abandonada durante décadas, en el lejano mundo de Lisandra, un planeta de clase jardín en el borde del espacio colonizado. Era barata, casi regalada, lo que debería haber sido la primera advertencia. La segunda fue la mirada lastimera del funcionario de inmigración al sellar su traslado permanente. Lisandra es tranquilo, Mercer, muy tranquilo. La colonia humana en el Valle del Amanecer es de 100 almas, quizás. Leo no quería almas, quería paz. La paz de Lisandra fue abrumadora desde el primer momento. El viaje en dropship de descenso fue un descenso hacia un tapiz viviente. Bosques de árboles gigantes con cortezas que cambiaban de color según la hora del día, ríos de aguas tan claras que parecían aire líquido, y un cielo perpetuo teñido de suaves tonos lavanda y melocotón por la refracción de la atmósfera rica en partículas de cristal. 8 de la terrestre, dando a cada paso una ligereza eufórica y peligrosa. Su nueva casa era una estructura de madera nativa y composite, medio digerida por la enredadera luminiscente llamada liana susurro. Estaba en un claro, al borde de un bosque de suspiros plateados, árboles cuyas hojas en forma de lira producían un sonido armonioso con la brisa. A kilómetros a la redonda, según los escasos datos, no había más asentamientos humanos. Era el único habitante de este rincón del continente. O eso creía. Los primeros días fueron de laboriosa restauración y de asombro constante. Aprendió a no pisar los parches de calma, hongos que liberaban esporas sedantes. Observó cómo las esferas espejo, criaturas flotantes del tamaño de un puño, reflejaban fragmentos de su alrededor creando collages de realidad distorsionada.
Por las noches, el bosque se iluminaba con 1000 biofluorescencias, un espectáculo privado que le recordaba, con un dolor agridulce, las historias de hadas que el Ara le contaba de niño. Pero la soledad, esa compañera buscada, comenzó a mostrar sus garras. No era el silencio, sino la ausencia de un rostro que reconociera el suyo. Soñaba con la risa de Elara, un sonido que la memoria empezaba a desdibujar. A veces, hablaba en voz alta, y el eco que le devolvía el bosque sonaba burlón. Fue en una de esas caminatas para ahuyentar los fantasmas que encontró el río Sombra, un caudal ancho y poderoso que serpenteaba entre cañones de roca negra pulida. En una curva, descubrió el remanso, una piscina natural de aguas sorprendentemente cálidas, alimentada por una fuente termal subterránea. Fue su lugar de baño, su oasis, hasta que, una semana después, notó las primeras señales. Marcas en la orilla de arena que no eran de ninguna criatura que hubiera catalogado. Patrones geométricos fugaces dibujados con guijarros brillantes junto al agua. Y, una noche, el claro sonido de un canto que no era del viento en las liras, una melodía de notas líquidas y trinos que le erizó la piel. Algo, o alguien, compartía su oasis, algo que claramente no era humano. Leo se volvió cauteloso, un intruso en su propio paraíso. Empezó a ir al río solo de día, y siempre armado con su cuchillo de supervivencia y un escáner de biofirmas que solo mostraba lecturas confusas, como si la vida de Lisandra tuviera una firma energética distinta. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Una tarde, dejó a propósito un objeto humano junto a los patrones de guijarros, una vieja llave metálica de su nave, un artefacto sin utilidad aparente, pero lleno de significado manufacturado. Al día siguiente, la llave había desaparecido. En su lugar, había una pequeña flor de cristal, perfectamente geométrica, que emitía un tenue zumbido armonioso al sostenerla. Era un intercambio, un diálogo. El corazón de Leo latió con una emoción que no sentía desde hacía años. No solo miedo, sino la vertiginosa excitación del descubrimiento. Comenzó a dejar más objetos, un trozo de tela sintética, una pastilla de nutrientes sellada, una hoja de papel con un dibujo simple del sol de Lisandra. Cada ofrenda era reemplazada por un artefacto de Lisandra. Un fragmento de corteza que conservaba el calor durante días, una esfera de resina que contenía esencias de olores del bosque, un trozo de cuarzo nativo tallado con espirales infinitesimales. La comunicación era muda, pero profunda. Leo sentía que estaba conociendo una mente, o mentes, a través de su estética, su uso de los materiales, su respeto por el intercambio. Los cantos en la noche se hicieron más frecuentes, más cercanos a su claro. Una vez, despertó y vio entre los árboles al borde de su propiedad una silueta alta y brillante observando la casa. No se movió, solo irradió una luz serena, azul verdosa, antes de desvanecerse entre la maleza. La tensión era deliciosa y aterradora. ¿Eran pacíficas? ¿O era una tolerancia precaria? La soledad de Leo comenzó a transformarse en una soledad compartida, poblada por una presencia invisible. Soñaba no con el Ara, sino con figuras de luz que le hablaban en el lenguaje de las flores de cristal y los cantos de río. Hasta que llegó la noche del baño. Habiendo trabajado todo el día reparando el generador eólico, cubierto de tierra y sudor, Leo anheló las aguas termales. Rompió su propia regla y se dirigió al río bajo la luz de las dos lunas, Talia y Melete. Se acercó sigilosamente, guiado por un impulso que luego no pudo explicar, y las vio. El descubrimiento fue un impacto físico. La belleza era tan alienígena que trascendía lo erótico y se volvía puramente existencial. Eran la personificación del mundo que lo rodeaba, elegantes, luminosas, integradas. Y ahora lo habían visto. La congelación del momento se rompió cuando la del brillo rosa nebulosa emitió un sonido agudo, una nota de alarma. Las otras dos reaccionaron con una velocidad sobrenatural, sumergiéndose y emergiendo casi instantáneamente detrás de unas rocas, cubiertas ahora con túnicas hechas de un material
que parecía agua solidificada. Sus ojos negros, sin pupila visible, estaban fijos en él. Leo alzó las manos, lentamente, mostrando las palmas vacías. «No quiero hacer daño», susurró, sabiendo que no entenderían las palabras, pero esperando que captaran la intención. La que parecía liderar, la de los filamentos dorados y una estatura ligeramente mayor, dio un paso adelante. Su túnica aqua cambiaba de color, reflejando su estado de ánimo. Un naranja cauteloso con destellos de gris. Extendió un brazo largo y delgado, y con un dedo que tenía una articulación extra, señaló el cuchillo que Leo llevaba en el cinturón. Con movimientos lentos, Leo desenganchó el cuchillo y lo dejó caer al suelo. La alienígena dorada hizo un gesto con la cabeza. Luego, en un movimiento que parecía un baile lento, una de sus compañeras, la de los filamentos azul eléctrico, recogió algo de la orilla. Era la llave metálica de Leo. La sostuvo en alto y luego la colocó suavemente sobre una roca plana, a medio camino entre ellos. El mensaje era claro. Reconozco el intercambio. Leo, con el corazón desbocado, sacó del bolsillo la flor de cristal que había recibido días antes. La colocó junto a la llave. Luego, retrocedió un paso. La alienígena dorada observó el gesto. El naranja de su túnica se suavizó, mezclándose con un poco del azul sereno. Emitió una serie de chasquidos y tonos modulados. Luego, las tres se dieron la vuelta y se deslizaron hacia el bosque, desapareciendo entre la fluorescencia como si se disolvieran en ella. Leo se desplomó contra un árbol, temblando. No era por miedo, sino por la abrumadora realidad del contacto. No estaba solo. Y sus vecinas eran increíbles. Los días siguientes fueron de una tensión eléctrica y silenciosa. Leo no volvió al río de noche, pero dejaba ofrendas más elaboradas en la roca plana, frutas que había cultivado, un pequeño espejo, una grabación en un bucle de sonidos de la tierra, el canto de un pájaro, el sonido de la lluvia. Las ofrendas siempre desaparecían, reemplazadas por artefactos más complejos. Un tejido que cambiaba de textura al tocarlo, un mapa estelar tallado en una oblea de madera fosilizada que mostraba la constelación local desde un ángulo diferente. La comunicación tácita florecía. Leo empezó a llamarlas, mentalmente, con nombres: Aura, la dorada y líder; Sira, la azul eléctrico y curiosa; y Nim, la rosa nebulosa, la más tímida, la que lo había visto primero. Una tarde, mientras trabajaba en su jardín, una figura apareció al borde del claro. Era Sira. No se acercó, solo se quedó observando, sus filamentos de luz moviéndose suavemente como algas en una corriente. Leo, sudando bajo el sol lavanda, dejó su herramienta y se sentó lentamente en el suelo, adoptando una postura no amenazante. Durante una hora, él cavaba y plantaba, y Sira observaba. Fue la interacción más larga y pacífica que había tenido con otra criatura inteligente en años. La confianza creció. Aura empezó a aparecer, a veces acompañada de Nim. Una vez, Nim se acercó lo suficiente como para dejar una fruta luminiscente directamente en el porche de Leo antes de huir como un ciervo asustado. Leo se reía, un sonido genuino y profundo que casi lo sorprendió. Hasta que llegó el día de la tormenta. Fue una tormenta eléctrica como Lisandra las produce, furiosa, magnífica. Rayos de color púrpura desgarraron el cielo, y los vientos aullaban como bestias. Leo aseguró la casa, preocupado por sus vecinas, donde se refugiaban. Su escáner mostró una anomalía energética masiva que se acercaba desde el norte. No una tormenta, sino algo más denso, más dirigido. Una nave. Antes de que pudiera procesarlo, su puerta se abrió de golpe. Allí, empapadas y con el brillo de su piel parpadeando de manera errática por el estrés, estaban Aura, Sira y Nim. Por primera vez estaban dentro de su espacio. Se veían aterradas. Aura emitió una serie de sonidos urgentes y apuntó al cielo. Luego, con dedos temblorosos, dibujó en el aire polvoriento un símbolo que se quedó flotando, hecho de partículas de luz, una espiral dentro de un triángulo. El símbolo del hegemón. El hegemón.
La única palabra que Leo entendió en sus susurros entrecortados, porque era una palabra humana. La corporación megaminera, depredadora y expansionista, que explotaba mundos fronterizos con una brutalidad burocrática. Lysandra estaba bajo protección ecológica, pero Leo sabía lo que eso significaba. Un papeleo que el hegemón podía triturar con suficientes créditos. Preguntó Leo, su voz un hilo. Aura asintió, un gesto humano que debía haber aprendido observándolo. Sus ojos negros reflejaron un destello de rayo púrpura. Syra le tendió a Leo el mapa estelar de madera fosilizada. Con una uña afilada, señaló no a Lysandra, sino a una luna en el sistema, marcada con el mismo símbolo espiral triángulo. Luego señaló a Aura, a sí misma, a Nim y finalmente a la luna. La verdad cayó sobre Leo como una losa. No eran nativas de Lysandra, eran refugiadas. Habían huido de una mina del hegemón en esa luna. Lysandra era su santuario, y él, sin saberlo, había puesto una luz en su puerta. Susurró Leo. Aura hizo un gesto de negación y luego uno que Leo interpretó como «nos dejaron». Su túnica mostró un gris profundo, el color de la pena. Nim emitió un sonido triste y se acurrucó contra Syra. El escáner de Leo pitó con fuerza. La anomalía se había convertido en una firma de nave reconocible. Un transporte ligero Class Cormorant del hegemón. Entraba en la atmósfera. Vendrían a la colonia humana primero, harían preguntas. Y alguien, por unos créditos extra, mencionaría al solitario cartógrafo que vivía río arriba, cerca de donde a veces se veían luces raras. El giro no era solo que sus vecinas eran refugiadas. Era que él era, ahora, su único punto débil. Y el peligro no era una criatura del bosque, sino la maquinaria implacable de su propia especie. La belleza del contacto se había teñido de la oscuridad de la persecución. Leo tuvo que decidir. Entregar a las tres criaturas más asombrosas que había conocido para salvar su propio frágil paraíso, o convertirse en un fugitivo junto a ellas, en el mundo que había elegido para olvidar. Miró a Aura, cuya luz dorada parpadeaba con un destello de esperanza desesperada. Miró a Nim temblando, miró a Syra, que sostenía el mapa de su antigua prisión. En sus ojos negros, por primera vez, Leo creyó ver algo más que reflexión. Vio un ruego silencioso. No, dijo Leo, con una calma que nació de una certeza absoluta. Tomó una decisión. Tendría que esconderlas. Y tendría que enfrentarse a los lobos que venían con el uniforme de la civilización. La lluvia azotaba la casa. Leo se movió rápido. Sabía que el Valle del Amanecer era pequeño. La visita del hegemón no duraría más de unas horas antes de que comenzaran a rastrear anomalías o testimonios. Les mostró el sótano, una bodega fresca excavada en la roca. Aura miró el espacio oscuro y emitió un sonido de angustia. Para seres de luz y espacios abiertos, el encierro era una tortura. Solo por un tiempo, dijo Leo, su voz suave. Tengo que hablar con ellos. Syra se acercó a una de las paredes del sótano, donde Leo tenía colgadas viejas fotos impresas. Una era de él y Elara, sonriendo frente a su primera nave. Syra extendió un dedo, tocando con delicadeza la imagen de Elara. Luego miró a Leo y emitió un tono inquisitivo, un cabeceo. «Mi hermana», dijo Leo, la garganta apretada. Aura se acercó. Estudió la foto, luego a Leo. Su túnica mostró un azul profundo, empático. Levantó una mano y por primera vez tocó a Leo. No era con la piel, sino con la membrana translúcida de su antebrazo, que se posó suavemente sobre su mano. Una sensación de pérdida aguda, un consuelo silencioso. Era un vistazo a su mente, a su dolor. Ellas también habían perdido a los suyos. La conexión fue más profunda que cualquier palabra. Leo parpadeó contra la humedad en sus ojos. Nem, animada por el gesto, se acercó y dejó caer en la palma de Leo la flor de cristal original, ahora pulida por el constante contacto. Un símbolo de su confianza. «Las protegeré», prometió Leo, y esta vez no era solo a ellas, sino a la memoria de Elara, a la belleza que se negaba a extinguirse. Su plan era simple, jugar al humano ignorante, pero cooperativo.
Cuando el transporte del hegemón aterrizó con un rugido en su claro, dos hombres con overoles corporativos y expresiones de hastío bajaron de la rampa. Eran el supervisor Carr y su guardia de seguridad, un tipo musculoso con un rifle de aturdimiento. Mercer, reporte de luces y biofirmas atípicas. Carr era directo, sus ojos escaneando la propiedad con desdén. Leo, con su mejor actuación de colono despistado y entusiasta, habló de los animales luminiscentes, de las esferas espejo, de lo desconcertante que era el bosque. Les mostró sus escáner, con sus lecturas siempre locas. Carr no parecía convencido. El hegemón tiene un interés en esta región, Mercer. Reclamación mineral. Hubo un incidente en una de nuestras instalaciones lunares. Sus ojos se clavaron en Leo. 3 especímenes, sensibles a la luz, telepatía rudimentaria. El término hizo hervir la sangre de Leo. Eran personas. Lo siento, no he visto nada así. El guardia olfateó el aire. Huele raro. Era el olor residual de las liridianas, el nombre que Leo había empezado a darles mentalmente. Se le heló la sangre. Carr sacó un detector de energía. Empezó a pasearlo. El dispositivo emitió un leve pitido cerca de la puerta del sótano. Bodega, provisiones, herramientas, dijo Leo, bloqueando el camino. En ese momento, desde lo profundo del bosque, surgió un canto. No el suave canto del río, sino uno potente, triste y hermoso, que cortaba el estruendo de la lluvia. Era la voz de Aura, amplificada por la acústica del cañón. El detector de Carr se volvió loco, apuntando hacia el bosque. Gruñó el guardia, levantando su rifle. Gritó Leo. «Es solo un fenómeno acústico. El viento en los cañones». Carr dudó, mirando entre la bodega y el bosque. El canto continuó, una sirenita alienígena llamando a los depredadores lejos de su guarida. Fue un sacrificio calculado. Aura se estaba delatando para salvar a sus hermanas y a él. «Vamos», ordenó Carr finalmente, dirigiéndose hacia el bosque. «Mercer, quédese aquí». Leo los observó desaparecer entre la cortina de lluvia y oscuridad, el corazón destrozado. Aura estaba afuera, expuesta. Corrió al sótano. Zaira y Nim estaban aferradas la una a la otra, su brillo casi apagado por el miedo. Les hizo una seña para que se quedaran quietas. Luego tomó su vieja mochila, metió suministros, el mapa estelar y la flor de cristal. Si Aura era capturada, no podía quedarse. Tenía que llevarlas a un lugar más seguro, un lugar que solo él, como cartógrafo, conocía. Las cavernas sónicas, al otro lado del río Sombra, un laberinto de cuevas donde la roca resonaba con tal frecuencia que confundía cualquier escáner. «Vamos», susurró. La travesía a través del bosque tormentoso fue una pesadilla. Zaira y Nim, aunque ágiles, no estaban acostumbradas a moverse con miedo en la oscuridad humana. Su brillo era una baliza, y Leo tuvo que cubrirlas con su capa de camuflaje térmico, guiándolas por el tacto. Escuchaban gritos ocasionales, el zumbido de drones de reconocimiento, y una vez el estallido de un rifle de aturdimiento que les hizo congelarse. El canto de Aura se había detenido. El silencio era peor. Cruzaron el río Sombra por un vado traicionero, el agua helada hasta la cintura. Al llegar a la otra orilla, cerca de la entrada de las cavernas, una figura surgió de detrás de una cascada. Era Aura. Su luz era tenue, un azul apagado, y cojeaba. Una quemadura fea de energía de aturdimiento baja marcaba su costado. Se reunieron en un abrazo silencioso y luminoso, sus brillos entrelazándose. Leo revisó la herida. No era mortal, pero era dolorosa. Aura le transmitió una imagen. Había liderado a los hombres del hegemón en una persecución. Había esquivado un disparo, pero un dron la había rozado. «Entremos», dijo Leo. Las cavernas sónicas eran como la catedral de un dios geológico. Estalactitas y estalagmitas de cristal resonaban con cada gota de agua, creando una sinfonía perpetua y desorientadora. Era perfecto, pero justo cuando pensaban que estaban a salvo, una luz blanca los bañó desde la entrada. Carr y el guardia estaban allí,
seguidos por 2 drones. «Pensé que vendrías aquí, Mercer», dijo Carr, su voz amplificada por el eco de la caverna. El cartógrafo siempre conoce los agujeros para esconderse. Leo se interpuso entre los humanos y las liridianas. «No son especímenes, son personas. Su casa está en un laboratorio de biocontención nivel 4», replicó Carr. El guardia levantó su rifle. Las liridianas emitieron un coro de sonidos de alarma, su brillo parpadeando en rojo pánico. En un acto de desesperación, Ahura, Syra y Nim unieron sus manos. Sus brillos individuales se fusionaron en un solo halo de luz intensa, y de sus bocas salió un único tono, puro y poderoso. No era un canto, era un pulso. El pulso de energía sónica golpeó las paredes de la caverna, y toda la catedral de cristal respondió. El sonido fue físico, un muro de vibración que hizo temblar el suelo. Las estalactitas comenzaron a vibrar, a cantar con una frecuencia agonizante. Los drones del hegemón se sacudieron y cayeron, sus circuitos fritos. Carr y el guardia se agarraron la cabeza, gritando de dolor, desorientados por el infierno acústico. La roca misma parecía gemir, pero el poder tenía un costo. Las liridianas se desplomaron, su luz casi extinguida, agotadas por el esfuerzo. El pulso disminuyó, pero la caverna seguía inestable. Con un crujido siniestro, una gran estalactita se desprendió del techo, directamente sobre el grupo desprevenido del hegemón. Leo no lo pensó. Actuó. Se lanzó hacia adelante, empujando a Carr y al guardia fuera de la trayectoria. La punta de la estalactita lo golpeó en el hombro con un impacto contundente, lanzándolo contra la pared. Un dolor ardiente le disparó por la clavícula. Algo se quebró. El mundo se volvió borroso. Vio a Carr y al guardia, aturdidos pero vivos, arrastrándose hacia la salida, derrotados por el entorno más que por él. Vio a las liridianas arrastrarse hacia donde él yacía. Ahura puso sus manos frías en su rostro. Una oleada de calma, de gratitud inmensa y de preocupación desgarradora fluyó hacia él. No eran palabras, pero el mensaje era claro. ¿Por qué? Con un hilo de voz, Leo murmuró, mirando los ojos negros de Ahura que ahora parecían pozos de estrellas. Era el sacrificio que sellaba su elección. No había luchado para matar, sino para proteger, incluso a aquellos que no lo merecían. Había demostrado una humanidad que el hegemón había olvidado. Un mes después, el sol de Lisandra filtrado por las lianas susurro pintaba el claro con manchas de luz dorada. Leo, con el brazo en un cabestrillo de fibra nativa entrelazada con filamentos luminosos de liridiana, regaba sus plantas. El informe oficial del hegemón había clasificado el incidente como pérdida de especímenes debido a condiciones ambientales hostiles y daño al equipo por fenómeno sísmico local. Carr, a pesar de todo, no había mencionado la intervención de Leo en su reporte. Quizás una semilla de duda había sido plantada. Quizás solo era papeleo. El hegemón se había ido, por ahora. Las cosas habían cambiado. Las liridianas ya no se escondían. Vivían en armonía con la casa y el bosque. Syra ayudaba en el jardín, fascinada por el cultivo humano. Nim había perdido su timidez y ahora se sentaba con Leo en las tardes, tejiendo complejos patrones de luz con sus filamentos que contaban historias de su mundo perdido. Aura, la sanadora, cuidaba de la lesión de Leo, aplicando ungüentos de plantas nativas y una suave energía bioeléctrica que aceleraba la curación. Esa noche, sentados todos alrededor de una pequeña fogata que no necesitaban por el calor, sino por el ritual, Aura le tendió a Leo un objeto nuevo. Era una amalgama, la llave metálica humana, fundida con la flor de cristal lisandriana y envuelta en el tejido cambiante de sus túnicas, un símbolo de la unión de sus mundos. Leo lo sostuvo, sintiendo su peso, su calidez. Miró a sus 3 vecinas, sus amigas, su familia encontrada en el confín de la galaxia. El vacío que el Ara había dejado no se había llenado, pero se había transformado, rodeado de una nueva y radiante luz. No estaba solo. Desde la órbita, un satélite de observación ecológica
reactivado recientemente tras la visita del hegemón, hizo una pasada de rutina sobre el continente. En el claro, junto a la casa humana, su sensor de alta resolución captó 3 firmas de biofluorescencia intensa y estable, entrelazadas con la firma de calor de un humano. Los datos fueron etiquetados como fenómeno simbiótico no clasificado y archivados para revisión futura. En una estación de monitorización lejana, una científica con el logotipo de una rama de olivo en su uniforme, la Alianza para la Preservación Xenocultural, revisaba los informes anomalísticos. Su dedo se detuvo en la entrada de Lisandra. Los datos de fluorescencia coincidían vagamente con los fragmentos de leyendas sobre los cantores de Lumina, una especie que se creía extinguida por la expansión corporativa. Su corazón dio un vuelco. Marcó el archivo con máxima prioridad y comenzó a redactar una propuesta para una expedición de primer contacto diplomático. Abajo en el planeta, bajo la luz de las 2 lunas, Leo y las Liridianas observaban cómo las esferas espejo bailaban sobre el río Sombra, reflejando sus formas entrelazadas. Un hombre y 3 seres de luz, unidos. Habían encontrado un hogar, una paz que era más poderosa por haber sido defendida, y en la vastedad del universo, alguien más había empezado a buscar. La historia no había terminado, solo había encontrado por ahora un claro perfecto en el bosque.